Bienvenidos al programa que, como siempre, nos acompaña el arquitecto Fernando Vilchis para comentarnos de diversos temas sobre arte. En esta ocasión es un programa triste porque nos va a platicar sobre el cierre que se está presentando de las galerías de arte en el mundo, algo pues que es preocupante. ¿Qué nos platicas al respecto, Fernando? Muchísimas gracias, bienvenido, suscríbanse, cada vez tenemos más suscriptores, más vistas, pero pues ojalá podremos tener un poco más. Muchas gracias, bienvenido, Fernando, gracias. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Muchos saludos a tu auditorio. Pues reinventarse o morir, eso es lo que hay que hacer, porque si no se termina el ciclo y es muy penoso que ha sucedido. Eh, Se pensaba que era un problema endémico o una situación local, pero podemos ver que la crisis que generó la pandemia, pues ha transformado enormemente el mercado del arte en el mundo. Hay varios ejemplos que son eh, pues muy simbólicos. Por ejemplo, las casas de subasta, dos de las casas de subasta principales en el mundo, que son la casa Christie's y Sotheby's, que tan amablemente nos comparten sus resultados y toda la información que generan, decidieron hace 2 años eh, cancelar el Departamento de Arte Latinoamericano. Ya hemos hablado de esto aquí antes. Sí. Originalmente ese departamento se llamó de arte mexicano a finales de los años 70 y a principios de los 80 le transformaron el nombre y la vocación y lo denominaron Departamento de Arte Latinoamericano. Y a partir de entonces los precios de las grandes firmas y no tan grandes firmas latinoamericanas empezaron a cotizar en el rango de los millones de dólares. Hay aproximadamente 10 firmas latinoamericanas que se han vendido públicamente, o sea, en subasta, por arriba del $1.000.000. En México tenemos varios ejemplos, de Rufino Tamayo, Diego Rivera, en recientes fechas Pedro Coronel alcanzó $1.000.000, por supuesto Frida Kahlo, no se diga Leonora, que hace escaso 2 meses se vendió en casi, bueno, $28 millones. Y como esos nombres mexicanos, te puedo nombrar al colombiano Fernando Botero, a la cubana Amelia Peláez, al chileno Roberto Mata Echaurren, a la brasileña Tarsila Amaral, al uruguayo Joaquín Torres García. Bueno, estas firmas servían como un ancla para que otras firmas no tan importantes, no tan valoradas, pudieran incursionar en el mercado internacional y pudieran concursar a niveles mundiales. Bueno, ¿por qué cierra un negocio? En este caso, el Departamento de Arte Latinoamericano. Sabes que las casas de subasta tienen 60, 70 diferentes departamentos. Uno de ellos es el Departamento de Arte Contemporáneo, el otro es el de Arte Impresionista, el otro le llaman Arcadia, donde se venden piezas de arte antiguo, tanto inglés como francés, europeo, pues. Pero también está el departamento de filatelia y el departamento de numismática y el departamento de juguetes y el departamento de memorabilia. Hay un departamento que se llama Teddy Bears, ositos de peluche. Había el departamento de arte latinoamericano en ambas casas, pero decidieron suprimirlo, decidieron cancelarlo. ¿Y por qué cierras un negocio? Pues porque no es negocio. Y esto que hicieron las casas, ahora si tienes un Diego Rivera o si tienes un Frida Kahlo, un José Clemente Orozco, tienen que concursar en el Departamento de Arte Latinoamericano y se van hombro con hombro con las grandes firmas mundiales. Si recuerdas, hace un par de meses, en mayo, la subasta en donde se vendió el Leonora Carrington, el cuadro de Leonora salió inmediatamente después de un Chagall, inmediatamente antes de un Picasso. Ahí se tienen que jugar los grandes nombres. ¿Y qué sucede? Bueno, firmas no tan valoradas, me refiero, por ejemplo, a firmas como don Gilberto Aceves Navarro
como don Manuel Felgueres, como Vicente Rojo, que son recientes, como inclusive Francisco Toledo, que son recientemente fallecidos, pues ya les va a costar mucho trabajo figurar, porque se las tienen que ver hombro con los grandes impresionistas y con los grandes contemporáneos europeos y americanos. Lo que va a suceder es que ya no vamos a ver a estos jóvenes, a nuestros jóvenes creadores o a nuestros creadores vivos, ya no los vamos a ver en la tribuna de Nueva York, porque desapareció este departamento que había sido durante los 30 y tantos años, 40 y tantos años que duró, había sido bastante exitoso. Pero bueno, los costos tan altos que significan la promoción cultural ha afectado también a las grandes ciudades. Y nos encontramos con que, por ejemplo, cerró el mes de junio, hace escasos 40 días, cerró la Galería Malboro. La Malboro Gallery, que tenía 80 años de fundada, la Malboro Gallery, que fue una de los pilares de la promoción de las grandes firmas actuales. Ahí trabajaban de manera exclusiva, por ejemplo, con Fernando Botero, por ejemplo, con Rufino Tamayo, por ejemplo, con Henry Moore, por ejemplo, con Lucian Freud y otros nombres de este tamaño, con Francis Bacon, era la galería de Francis Bacon. Su sede inicial fue en Londres, posteriormente abrieron en Nueva York, Barcelona y Madrid. Bueno, pues de un solo golpe cerraron las 4 sucursales de la Galería Malboro. Hace algunos pocos años también recordarás el caso de la Galería Nodler, Nodler con K, una galería que fue referencia obligada para los mercaderes de arte, una galería que tenía 160 años de fundada en los Estados Unidos. En los años 70, el gran industrial, el gran magnate Armand Hammer la adquirió y quedó como director general, como chairman of the board, como consejero principal, como presidente del consejo, su nieto, de nombre Michael Hammer. Y Michael Hammer, perdón, hizo un desastre con la galería, un tipo que le gustaba la vida bohemia, que le gustaban los magníficos coches, los viajes fabulosos, los trajes a la medida. Empezó a vender, voy a resumir esto, y esto vale la pena que hagamos un programa especial sobre Sí, por esto. favor. Inclusive está en Netflix, la pueden buscar en Netflix, el caso Nodler, un caso muy memorable hace escasos 4 o 5 años, antes de la epidemia. Se descubrió un fraude por cerca de 80 millones de dólares. Resulta que la directora, una señora de apellida Friedman, Anne Friedman, hizo un contacto con un español a través de una señora, una promotora colombiana, y empezaron a vender cuadros de los grandes nombres norteamericanos, incluyendo a Jackson Pollock, incluyendo a Robert Motherwell, incluyendo a Bar Rothko. Y resulta que estos cuadros habían sido producidos por un chino de nombre, por aquí lo apunté, Pei Shen Qian, lo pueden buscar. Pei Shen Qian había estudiado artes plásticas en China y se había ejercitado copiando obras de los grandes maestros norteamericanos, de las vanguardias contemporáneas, los expresionistas abstractos norteamericanos. Y esta mujer colombiana empezó a vendérselos a Anne Friedman, y Anne Friedman los empezó a colocar entre sus coleccionistas importantes, y piezas que podrían haber valido, por ejemplo, 30, 40, 50 millones de dólares, las vendieron en 5 y 6 y 7 millones. Total, el fraude acabó siendo de 80 millones de dólares. Se descubrió el fraude, algo muy penoso, porque grandes coleccionistas, grandes conocedores cayeron en la trampa. La obra venía de Nodler Gallery. Desgraciadamente, el propietario, Michael Hammer, el propietario de la firma Nodler, murió hace 2 años, y sin embargo no fue la directora, Anne Friedman, que fue la verdadera baluarte de este gran fraude,
quedó libre de cargos y puso su galería en Nueva York, en el Side Town, en el norte de Nueva York, eh, casi junto, en la misma calle donde estaba la Notlet, y ahí despacha hoy por hoy Anne Friedman, otra de las galerías que cerró terriblemente, o sea, penosamente, pero también Simon Lee de Londres, Fold y Darren Fluke, Paraffin Gallery, Addis Fine Gallery, Vitrine Gallery, son galerías muy importantes que tenían una trayectoria extraordinaria, pero los costos tan altos de las rentas, de, la, de los seguros, del transporte, de los envíos y sobre todo del almacenaje han subido tanto. Estas galerías se mantenían de cierta forma con la promoción de los artistas vivos que forman sus establos, pero también tenían o tienen grandes inventarios que tú sabes que se van revaluando con el tiempo. Bueno, este costo del seguro de mantener inventarios de miles de piezas eh, hacía que para poder sobrevivir en Londres o para poder sobrevivir en Tribeca, la Galería Tribeca también cerró. La Marlboro es la más simbólica, ¿no? Hay otras galerías europeas en el mundo que por ejemplo, la de Stern Pizarro, que se ha mantenido con la venta del acervo de su propio padre o de su abuelo, más bien, Camille Pizarro. Lo mismo sucede con la Galería Matisse, lo mismo sucede con la de Pierre Matisse, la de Joan Miró. Se mantienen con el inventario, con las obras que quedaron de sus ancestros. Pero si tú quieres poner una galería en el circuito de galerías de Nueva York, ya sea en el Soho o en Madison Avenue, pues tienes que tener ventas que anden rondando entre los 50 y $100,000 mensuales para poder pagar los altísimos costos, que significa no nada más lo que te comento, o sea, renta, manejo de inventarios, bodega, publicidad inclusive, sino también los sueldos de gente capacitada, de gente preparada para poder entrar a estos proyectos multimillonarios que proponen algunas de estas galerías. Las galerías que trabajan con George Condo, con los artistas actuales que están vendiendo pues, por arriba del $1,000,000, para poder subsistir necesitan vender 50, $100,000 al año. ¿Y qué está sucediendo? Está habiendo una especie de oligopolio en donde galerías como Larry Gagosian, por ejemplo, como la Pace Gallery, se están quedando con la rebanada más grande del pastel. Larry Gagosian acaba de declarar que tiene ventas anuales en el orden de los $10,000,000,000. O sea, Larry Gagosian vende $800,000,000 al mes. Y eso es lo que declara, porque detrás de esto hay un comercio que no está a la vista, que es el comercio de las grandes firmas, que se hace de manera privada y se liquida en paraísos fiscales para que no se fiscalicen estas grandes ventas, ¿no? Otro de los problemas, estas galerías que tienen cierta trayectoria, 20, 30 años, para poderse promocionar, pues tienen que estar en las ferias, en las grandes ferias de arte, por ejemplo, la Feria de Arco o la Feria de Art Basel, Alemania y en Miami, o inclusive la Feria Maco de México, que ha alcanzado un gran nivel, y esos costos son muy altos, porque generalmente no repuntan en ventas, no generan ventas, sino más bien promoción. Son stands que valen 30, 40, $50,000 para poderse exhibir. A veces compran 3, 4, 5 stands. O sea, viene la Galería Pace a México y no se va a quedar en un stand de 4x3, sino que compran 5, 6, 7 stands. O sea, tienen costos nada más de la renta del stand por 4 días, pues andan por el orden de el $250,000. Entonces, es muy penoso que nos encontremos con esta situación. Los socios han decidido cerrar y quedarse a nivel de web, a nivel de la red. Entonces, es un fenómeno que está sucediendo. En el año 2023, el mercado del arte cayó cerca del 8%. Y bueno,
pues es una pena que este menú de galerías fabulosas que a veces uno visita las ciudades precisamente para ir a ver la Marlborough Gallery de Barcelona o la Marlborough Gallery de Madrid o de Londres o de Nueva York. Bueno, ya no se puede visitar la Marlborough Gallery, esta promotora magnífica del arte contemporáneo mundial, querido José Manuel. Pues muchísimas gracias, Fernando. No, y tienes razón, fíjate que, y es una tristeza, porque pierde uno esa oportunidad de poder, sobre todo en un turismo y hasta en las propias ciudades donde uno reside, a lo mejor quiere ir a ver ciertas galerías de pronto que ya no estén. Y bueno, se ha echado la culpa pues de la economía a partir del COVID, incluso al Brexit también por ahí creo que pegó un poco. Pero no solo es de eso. Fíjate que, como todo, pues es un negocio esto, un negocio y se va acumulando cada vez más en un polo con gran poder y eso pues va dejando desamparados a todos los demás que son Sobre todo a los pequeños, artistas, a sobre todos todo a los artistas. sobre todo los artistas, tú tienes razón, porque esto es caro. Y ahora también, viste que hay que ver, también yo creo que eso podríamos hablar otro tema en otro programa, no ahorita, a ver si lo vamos, lo hacemos si así lo deseas sobre la aparición de las galerías de arte online, que para cuestión de negocio también, además de que sean cuestiones privadas y muchas cuestiones ilícitas, por otra parte, que se vende por ahí el arte de esa manera, también hay que ver que han estado ya en boga muchísimo arte digital y también, bueno, es paralelamente, pues ya a la soledad del hombre moderno, ya las redes y eso, pues han estado sustituyendo a otro tipo de convivencia y el arte no ha sido la excepción. Entonces, hay ya muchas galerías de arte online en donde uno puede observar esas obras y además también puede ofertar por las mismas. Platicaremos otra ocasión de este tema, si te parece bien, Fernando. Pero con mucho gusto, José Manuel, así lo haremos. Suscríbanse. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.